Para un Esper, el descontrol es el mayor temor, pero para Gyu-hyuk, la solución llegó en forma de un joven que lo ama profundamente. Entre sesiones de guía llenas de dulzura y abrazos que detienen el tiempo, Soo-young luchará por demostrarle que ya no es un niño, sino el compañero de vida que siempre necesitó, y que su conexión va mucho más allá del deber. Hace un siglo apareció una brecha dimensional que conduce a otro mundo. Durante un tiempo no fue peligroso, pero luego empezaron a salir monstruos de ella, y la humanidad estaba indefensa. Afortunadamente, algunos humanos comenzaron a desarrollar habilidades especiales. Estos humanos fueron llamados Espers. Tenían un poder sumamente increíble y lograron buenos resultados enfrentándose a los monstruos, haciendo creer a la humanidad que estaban salvados. Sin embargo, cuanto más usaban esta habilidad, más se perturbaban las ondas de sus cuerpos, haciendo que sus cuerpos y mentes terminaran destrozados. Cuando esto sucedía, el Esper descontrolado no era diferente de un monstruo, por lo que hubo que buscar una solución. Este fue el descubrimiento de los guías, humanos capaces de calmar el descontrol de los Espers con contacto físico. Soo-young, un guía de clase S, se encuentra guiando a Choi Gyu-hyuk, un Esper de clase S. El pelinegro ha alcanzado la mayoría de edad y ahora puede guiar como adulto, por lo que le pidió al peliblanco que lo dejara entrenar la guía con besos. Sin embargo, este se encuentra completamente sonrojado y emocionado durante la guía, por lo que termina concluyendo la sesión y huyendo al baño para hacerse sentir mejor a sí mismo, aunque se siente culpable, ya que aún ve al menor como un niño. A Gyu-hyuk, a pesar de ser un Esper de clase S, lo llaman mitad Esper, pues sus habilidades son de clase S, pero su autorrecuperación es de clase E, como un humano normal. Rara vez se lastima gracias a su habilidad de fortalecimiento y modificación corporal, pero si eso ocurre, deberá pasar en el hospital varias semanas como cualquier persona. Hace 2 años sufrió un accidente en una de las puertas dimensionales y su tobillo quedó lesionado, por lo que ahora trabaja como empleado a tiempo parcial. Debido a su condición, el peliblanco es muy popular, por lo que evita los lugares muy concurridos y termina yendo a una cafetería para almorzar. Allí, la chica que lo atiende lo reconoce y le pide su información de contacto, pero cuando está a punto de dársela, Soo-young aparece besando inesperadamente al más bajo, quien, debido a la sorpresa, termina lastimando la muñeca del pelinegro sin querer, así que corren a la enfermería. Una Esper terapéutica de clase S, llamada Sera, trata a la muñeca del más alto mientras conoce al peliblanco y muestra curiosidad por sus habilidades y sus alas. Gyu-hyuk aprovecha la situación y le pide que por favor revise su tobillo, pues a pesar de ser una lesión de hace 11 años, aún le causa molestias. Sera lo revisa, pero tras una mirada le dice que no puede curarlo debido a que es una herida muy antigua. Más tarde, durante el entrenamiento de los guías nocturnos, Soo-young encuentra al peliblanco durmiendo, y cuando lo despierta, este tiene visiones que lo perturban y desestabilizan. Por lo tanto, el pelinegro no pierde la oportunidad de guiarlo con besos hasta que llega alguien a reprenderlo por haber abandonado una misión. Gyu-hyuk nota que el menor no le da importancia a la misión, así que también le da una charla sobre la obligación que tienen con la humanidad y termina diciéndole que ya no le permitirá practicar con él, pues no se lo está tomando en serio. El pelinegro comienza a llorar y le confiesa que le gusta, pero el mayor vuelve a tener recuerdos que lo desestabilizan y lo aleja, diciéndole que lo que siente debe ser una ilusión, pues cuida de él desde que tenía 9 años. Soo-young no se da por vencido, así que le pide que le deje guiarlo haciendo el delicioso por una única vez, y luego de mucho insistir, el peliblanco finalmente se lo permite. Durante el acto, Gyu-hyuk teme volver a lastimarlo, pues algo ha ocurrido en el pasado que lo atormenta, pero más allá de eso, termina disfrutando involuntariamente esa clase de guía con el pelinegro, tanto que acaba quedando inconsciente. Al día siguiente, despierta más estable de lo que ha estado nunca. Desayunan juntos y Soo-young se queja de que el mayor no lo dejó hacer varias cosas, por lo que no dejará de molestarlo hasta que le permita hacerlo como él quiere. Así es como luego terminan en la cama nuevamente, donde la pasan aún mejor que antes. Un día después, el peliblanco da clases de entrenamiento a una pequeña guía con la cual no es compatible, por lo que su tacto le hace sentir mal.
y terminó muy agotado y con los pensamientos que muy a menudo tiene sobre dejar su trabajo e irse de viaje. Más tarde, en la cafetería, la chica de la vez anterior le pregunta cuál es su relación con Soo-young, pero esta pregunta lo toma desprevenido y se atraganta con su bebida. La chica le ofrece su guía para ayudarlo, y este acepta, sintiéndose cómodo bajo su tacto. Ella le vuelve a preguntar sobre el beso que vio entre ellos la vez anterior, así que él le explica que Soo-hyun ha estado cerca de él desde que tenía 9 años, por lo que son bastante cercanos, y ella menciona que se nota que al menor le gusta Gyu-hyuk. Antes de retirarse, por fin intercambian números de contacto y justo aparece el pelinegro, preguntando por qué estaba aceptando la guía de otra persona. El mayor decide tomarlo y llevarlo a una sala de guía para que puedan hablar con más privacidad. Allí, el menor se abalanza sobre el peliblanco, pero este lo detiene, diciéndole que se arrepentirá en el futuro si sigue haciendo eso. Pero Soo-young le dice que aún no lo han hecho correctamente y que ya le ha dicho que una vez que lo hagan bien, parará. Así es como terminan haciéndolo nuevamente, pero esta vez el mayor decide usar su boca en el pelinegro. Termina desmayado nuevamente, y esta vez tiene recuerdos sobre la vez que conoció al pelinegro. Se encontraba frente a una puerta dimensional, herido, y una pareja se acerca pidiendo que proteja a su pequeño. Ese pequeño era Soo-young. Gyu-hyuk peleaba contra monstruos a pesar de encontrarse medio herido y a punto de volverse loco cuando ve que el pequeño está en las garras de unos monstruos, así que se lanza hacia él, logrando protegerlo, pero a su vez quedando muy mal herido y, encima, es atravesado por un monstruo justo antes de despertar. Soo-young se encuentra a su lado y lo besa para estabilizarlo. Más tarde ese día, el peliblanco le anuncia a su jefe que trabajará solamente un mes más y luego dimitirá, pero su jefe no está seguro sobre por qué ha tomado esa decisión tan descuidada, así que en su lugar le da 2 semanas de vacaciones. Gyu-hyuk se encuentra en la cafetería pensando qué hacer en esas 2 semanas libres cuando llega Gi-young, la chica que le pidió su contacto anteriormente, con quien charla sobre su dilema y esta le pregunta si puede ir de viaje con él en sus vacaciones, pero es rechazada cortésmente. Por su lado, el pelinegro se entera de las vacaciones de su amado cuando lo visita el esper Jong-won, el jefe del peliblanco. Charlan y el peliazul sale furioso directamente a decirle al peliblanco que no confíe en Soo-young, pues este lo ha estado manipulando e incluso fue quien no permitió que le operaran el tobillo. Esa noche, el mayor va a ver al pelinegro y le pide que le diga la verdad. El menor confiesa que sí fue así, que lo hizo para que no pudiera volver al campo a pelear, así no se lastimaría y podría cuidar de él para siempre, como le había prometido. El día que se conocieron, luego de que Gyu-hyuk protegió al pequeño pelinegro sacrificando su tobillo, fue atravesado por un monstruo mientras envolvía al menor para cuidarlo. En ese momento, el pequeño despertó como guía y lo ayudó a curarse. Se salvaron mutuamente y el peliblanco lo sacó de allí, disculpándose por no haber podido salvar a sus padres y jurándole protegerlo por el resto de su vida. El mayor estuvo en coma durante 6 meses y cuando despertó, se enteró de que el pelinegro sería enviado como guía a una de las puertas, así que decide ir con él aunque no esté recuperado, pero resultó herido y Soo-young tuvo que guiarlo. Esto empezó a generar mucho miedo en el menor, y el miedo a que le pasara algo terrible lo llevó a que, cuando le ofrecieron una compensación por la explotación que sufrió desde que despertó, él pidió que no enviaran nunca más al peliblanco a una puerta a pelear. De esa manera, siempre estaría a salvo para él. Soo-young le explica todo esto a su amado, pero justo se produce una sobrecarga en una de las puertas de mayor nivel, por lo que todos los espers son llamados, incluso Gyu-hyuk. El pelinegro comienza a suplicarle que no vaya, pero el más bajo le dice que si no quiere que ocurra la misma situación de hace 11 años y que se haga a cargo de otro niño como hizo con él, lo deje ir. Así es como llegan a la puerta sobrecargada. Sera le cura el tobillo al peliblanco, disculpándose por haberle mentido antes, y el pelinegro guía a su amado con un beso antes de que éste se retire a pelear. Se encuentra allí con otros espers de clase S y luchan toda la noche, mientras Soo-young está sobrepasado por los nervios esperando a que todo acabe, cuando le notifican que el peliblanco está solamente un 10% estable.
El pelinegro sale corriendo hacia la puerta, pero es retenido, lucha y grita para ir a guiar a su amado cuando un Esper se ofrece a llevarlo al ver que le ha subido un 30% de su estabilidad con solo un toque. Los Espers dentro de la puerta deciden retirarse, puesto que todos están poco estables, pero los monstruos no les dan respiro. Justo llega el pelinegro cuando el mayor está al 3%, pero al verlo, el miedo de verlo allí dentro, en ese lugar tan peligroso, lo desestabiliza aún más, y cuando el menor es herido por un monstruo, llega al 1%. Aniquila al monstruo con una sola mano, pero ve al pelinegro inconsciente en sus brazos y el reloj marca un 0%. Todos huyen al enterarse de que un Esper se ha vuelto loco. Suyan despierta luego de un mes en una cama de hospital con su amado a su lado, ambos sanos. Yu-Hyuk, preocupado por el menor, le pregunta cómo se siente y enseguida lo reprende por lo que ha hecho, pidiéndole entre lágrimas que no vuelva a ponerse en peligro de esa manera. El pelinegro se emociona y le dice que sí, pero que primero le deje guiarlo. Así terminan haciéndolo en la cama del hospital durante horas, como el menor tanto había querido. Al terminar, comen juntos y el peliblanco invita al menor a ir de viaje juntos como pareja, haciendo que éste se emocione de felicidad. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. Una mención especial a los miembros del canal: Naivi Salva, Ricardo Cortés, Isabelita, Ruth Pimentel, Cristina, Ana Patricia, Esmeralda Martínez, Morena Cadena, Diana Pérez, Fer Hernández, Kerfe Ramos, Alexandra, Esperanza Solorzano, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, Correo Nuevo, JCX, Catalina Cádiz, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Heidi Ramírez, Valentina Trujillo, Pistacho, Elda Díaz, Taeju Sim, Jack y Perú, Sonic Gamebreaker, Ana Victoria, Juanca, Benja 2012, Bani 13, Tamara Cáceres, Moonshadow, Norma Sánchez,